Gracia y paz tengan todos ustedes, queridos hermanos. Saludos en este precioso día que el Señor hizo para adoración. Nos estamos saludando muy cordialmente desde su iglesia, The Salvation Army, en la ciudad de Tarrytown, Nueva York, deseando de que ustedes y su familia estén bajo la sombra del Altísimo. También queremos dar un saludo a aquellas personas que se han estado uniendo a nosotros en escuchar la palabra de Dios en la oración a nivel mundial. Tenemos comentarios desde la Argentina, desde Brasil, desde el Ecuador. Tenemos comentarios desde Colombia, República Dominicana, España. Así que la palabra de Dios sigue y sigue y sigue trabajando. Gracias, hermanos, por ser sensibles al Espíritu Santo y por compartir estos mensajes. Damos gracias al Señor también porque un día precioso como hoy, el Señor destinó para salvación de muchas personas. Amén. Y también para recogernos nuevamente y volvernos a Él. Aquellos que estaban alejados, aquellos que estaban quizás enojados. Este es el precioso día que el Señor hizo para reconciliación. Amén. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 14, del verso 22 al 36. Y es esta lectura que todos, o la mayoría de nosotros conocemos, que es cuando Jesús anda sobre el mar. Amén. Vamos a ir a la Escritura y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En Mateo capítulo 14, versos 22 al 36. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar el borde de su manto. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. Amén. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Vamos a tomar un momento de oración para ser dirigidos por Dios, para que el Espíritu Santo sea quien nos ministre. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Santo Dios, por este día. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, de poder abrir, Señor, esta cena grande que tú has hecho para nosotros en este día. Pedimos, mi Dios, que perdones nuestros pecados, Señor, que nos purifiques, mi Dios, y que nos limpies de toda maldad, Señor. Queremos estar delante de ti, Padre, para que tú nos ministres, para que tú sanes nuestro corazón y sanes nuestra tierra, Señor. Te pedimos, Señor, que mires las dificultades de los hermanos, Señor, aquellos que están
pasando por enfermedad, aquellos que están pasando, Señor, por opresión, aquellos que están pasando por carencia, Señor, que seas tú proveyendo, mi Dios. Gracias te damos, Señor, en este día que tú has hecho para salvación, en este día que tú has hecho, Señor, para reconciliación. Bendito y santo es tu nombre, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Amén. Amén y amén. El libro de Apocalipsis, capítulo 14, narra de un ángel que fue soltado para que con una mano en su mano llevaba un libro, y este ángel estaba predicando hacia toda aquella población, hacia toda aquella humanidad que había quedado, pues la gran tribulación acababa de pasar, y aún el Señor tenía misericordia de aquellas personas. Ya no habían pastores, ya no habían evangelistas, y el Señor envía un ángel. Eso lo encuentran ustedes allá en el libro del Apocalipsis 14. Y como si nos adelantásemos a ese tiempo, el día de hoy, en medio de esta tribulación, en medio de esta angustia, el Señor sigue enviando sus ángeles para que lleven su palabra y para que todas aquellas personas que sean tocadas por el Señor vengan al arrepentimiento y vengan a la salvación. Amén. Así que le damos gracias al Señor porque el diablo se está aprovechando de esta situación. El diablo pensó que metiendo terror a la iglesia, metiendo pánico a la iglesia, los iba a callar. Pero jamás se imaginó que no se iba a detener, que esta iglesia, por el contrario, se iba a fortalecer. Que esta iglesia, que en su momento estaba allí quieta, de un momento a otro se multiplicó y empezó a predicar por las calles, empezó a predicar por las ventanas, empezó a sacar alabanzas incluso desde las azoteas. Yo me quiero imaginar la cara del diablo cuando, queriendo hacer algo en contra de los hijos de Dios, Dios lo torna en bendición para sus hijos. Esto es maravilloso, porque lo que Dios quiere hacer, el propósito de Dios, ni el diablo ni el mundo lo van a impedir. Estos son los propósitos de Dios y nadie va a impedir el propósito de Dios. Amén. Recordando aquella noche donde los discípulos estaban en aquella barca metidas en la mitad del mar, a punto de sucumbir, peleando, luchando contra estas olas impetuosas, luchando por su vida. Yo recuerdo en ese momento, o recuerdo más bien, cómo aquellas personas tendrían que estar sufriendo por dentro, sufriendo la tempestad, sufriendo el golpeo de las olas, sufriendo el desamparo. Pero también recuerdo que la Escritura nos dice que unos momentos antes, unas horas antes, aquellos discípulos que estaban en medio de la barca y sufriendo esta tempestad, estaban con el Señor Jesucristo y estaban repartiendo miles de panes y peces a la multitud. Estaban viendo un milagro, pero ahora están en medio del mar, en medio de una tormenta. Se les había olvidado quizás que horas antes habían estado compartiendo con el mismísimo Dios encarnado, con el que nos provee, con el que nos da. Tuvo que haber sido muy impresionante cuando en medio de aquella lucha por sobrevivir, en medio de los relámpagos, en medio de los truenos, en medio de los destellos, ven caminar hacia ellos al Dios de la gloria. Recordando aquella noche y donde aquellos discípulos atribulados y viendo estas feroces olas, o imaginándonos estas feroces olas que estaban azotando aquella barca, en medio de esta tormenta tenebrosa, en medio de estos relámpagos, de estos truenos, recordando aquellos momentos y viendo quizás aquellos discípulos atribulados, aquellos discípulos con miedo, y también que se les había olvidado a aquellos discípulos que alguien
que los amaba era quien los había enviado a cruzar hacia el otro lado. Tuvo que haber sido impresionante cuando en medio de aquel relampaguear, en medio de aquella tormenta, vienen caminar hacia ellos aquel que es capaz de cabalgar sobre los montes, aquel que es capaz de moverse sobre la faz de las aguas, aquel que es capaz de poder cambiar las tormentas de cada ser humano en paz y en bendición. Es aquel personaje que estos discípulos vieron cuando venía caminando sobre ellos en medio de la tormenta, caminando hacia ellos. Y puedo hasta imaginarme, de en medio del espanto, ver a este ser que viene con salvación y con gran poder. Es en estos momentos tormentosos cuando debemos abrir nuestros ojos y a través del destello de los relámpagos, a través de tanta tempestad, de las olas que se nos levantan alrededor, mirar que aquel que puede cabalgar sobre los montes es quien viene a nosotros en medio del mar. Es en estos momentos en que nosotros tenemos que levantarnos y estar de pie ante la tormenta, pero de rodillas ante Dios. Es en estos momentos en que tenemos que entender esta posición. La posición de nosotros como cristianos, como evangélicos, son de ser testimonio para las naciones. En medio de la tormenta, estar mirando a aquel que tiene el control de la tormenta. Amén. Porque si así lo hacemos, veremos grandes maravillas de Dios. Grandes maravillas de Dios vamos a ver. El llamado en el día de hoy es para todas aquellas personas que no conocen del Señor. Es para todas aquellas personas que quizás han caminado por diferentes rumbos, pero no han conocido al Dios poderoso, al Dios que está en medio de la tormenta, al Dios que puede rescatarte del medio de la tormenta. El diablo, por muchos años, por más de 2000 años, ha intentado sacar al ser humano de la presencia de Dios. En los últimos días, creyó que intentando cerrar las iglesias iba a separar a los hijos de Dios. Antes, por el contrario, la iglesia se multiplicó. Ahora debe estar aterrado porque miles y miles y miles de personas están escuchando el Evangelio y miles de personas se están arrepintiendo y se están volviendo a Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. El sacrificio santo de nuestro Señor Jesucristo está por encima de cualquier tempestad, está por encima de cualquier propósito del enemigo. Hace más de 2000 años se dijo consumado es. Y el tiempo de salvación es el que el Señor estipuló para un día como hoy, aún en medio de la tormenta. Amén. Pero nosotros tenemos que entender que esta salvación que se dio en la cruz del Calvario, tenemos que entenderla, y para poder entender esta salvación, para poder comprender esta salvación, tenemos que entender que Dios nos mete en una tormenta. Dios nos va a meter a nosotros en una tormenta. Quizás hay hermanos que les gusta escuchar siempre las cosas bonitas, las cosas hermosas, que les estén alentando el corazón. Pero hoy vamos a entender una parte poderosa de la palabra de Dios. Dios te envía a la tormenta. Por eso nuestro título de comienzo es Fe en medio de la tormenta. Amén. Vamos a ir a Mateo capítulo 14, versos 22 y 23, que dice: enseguida hizo que sus discípulos se subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Amén. Acababa de terminar ese momento de las multiplicaciones de los panes y de los peces.
cerca de 5.000 hombres, porque no se contaban mujeres y niños. Habían participado de aquel milagro, de la multiplicación de los panes y de los peces. Y rápidamente Jesús hace montarse en la barca a los discípulos. No dice que se los sugirió, dice que los hizo moverse hacia la barca y les dijo, vayan y espérenme allá en la otra ribera. En la otra ribera había una ciudad, se llamaba Betsaida o se llama Betsaida. Y esta Betsaida o el significado de esta ciudad es el siguiente. Es el lugar de la casa de pesca o casa de cazador. Lugar de pesca, casa de pesca o casa de cazador. Amén. Entonces dice que Jesús los hizo montar sobre la barca e ir hacia donde está la casa del cazador. También dice aquí en Mateo que él se retiró rápidamente y se fue al monte a orar solo. El libro de Juan, que narra la misma historia junto con Marcos, nos dice que él se retira y se les escabulle a la multitud, porque la multitud en ese momento lo querían hacer rey. La multitud quería tomar a Jesús y hacerlo rey. Amén. Dice que Jesús estuvo en aquel monte orando hasta muy entrada la noche, cerca de las 3 a las 6 de la mañana, porque era la cuarta vigilia de la noche, cuando él vio que aquellos discípulos estaban en medio de la tempestad. Entonces, podemos decir que el Señor los envió a los discípulos, el Señor envió a los discípulos para que fuesen cazados allá en el mar. Amén. Dicen que Betsaida quedaba a una distancia más o menos de 1,5 kilómetros de donde estaban en ese momento. Pero el libro de Juan nos narra que ellos habían remado entre unos 25 o 30 estadios, más o menos. Y eso es alrededor de unos 6 kilómetros. Así que se habían desviado bastante del lugar donde el Señor los había enviado. Ahora, cuando los desvían de ese lugar, cuando están en medio del mar, y según lo que significa Betsaida, podemos decir que aquellos discípulos habían sido presas de un cazador. A ellos los habían cazado en medio del mar. A ellos los habían pescado, los habían acorralado en medio del mar. La palabra de Dios nos enseña que las muchas aguas y que los vientos representan a las huestes de maldad. Efesios capítulo 6 nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados y contra potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. De manera que ellos fueron cazados ¿por quién? ¿Por quién fueron cazados ellos? Según nos narra Mateo, nos dice que ellos fueron cazados por un pánico en medio de una tormenta terrible, por un pánico, por una zozobra, por un temor. Amén. Parece ser que ellos iban muy confiados. Ellos iban muy confiados de lo que estaban viviendo con Jesús. Marcos, en el capítulo 6, que narra la misma historia, nos dice que la causa de que ellos estaban muy confiados era porque tenían su corazón endurecido y aún no habían comprendido lo que habían visto con los panes y los peces. Ellos estaban andando con Jesús, pero su corazón estaba confiado. Y es en ese momento donde el Señor hace que sus hijos entren en la prueba. Amén. Ahora, aquí podemos ver dos tipos de personas. Aquí hay dos tipos de personas. Unos son la multitud. Son la multitud que quiere hacer rey a Jesús porque Él les da de comer y Él cumple con sus necesidades. Él les suple sus necesidades, pero hasta ahí. Son estas personas que quieren a un Dios que ellos puedan manipular,
pero no les interesa a un Dios soberano. Son estas personas que ellos quieren a ese Dios que les esté proveyendo todas las necesidades de su corazón, pero no quieren a un Dios que gobierne su vida, no quieren cumplir con un Dios soberano, con un Dios que haga cumplir su palabra, no. Ellos necesitan a ese Dios que ellos puedan manipular. Por eso dicen que ellos querían apoderarse, ahí en el libro de Juan, que ellos querían apoderarse de Jesús. Son estas personas que practican y dado que tienen ese pensamiento o esto en su corazón, vienen estas prácticas paganas. Vienen estas prácticas que es, yo te doy algo para que tú a mí me des un milagro. Yo te voy a poner en cierto lugar para que tú a mí me des algo, un milagro. Un ejemplo, yo te voy a prender una vela para que tú a mí me proveas prosperidad. Yo te voy a hacer un rezo, yo te voy a dar frutas, yo te voy a dar verduras, yo te voy a dar dinero en el caso de los cristianos. Yo te voy a pagar el diezmo, pero tú me tienes que bendecir. Es esta multitud la que quiere hacer rey a Jesús. Tú me das lo que yo quiera y yo te adoro. Pero si tú no me das lo que yo quiero, yo no te adoro. No me interesa que tu palabra sea tal. Yo lo que necesito es que tú cumplas mi necesidad. Entonces, cuando se encuentran con un Dios que no les cumple sus caprichos o sus necesidades, porque dice que Jesús se fue rápidamente al monte a orar, rápidamente salen ellos a buscar un sustituto. Y entonces es cuando empiezan a adorar y empiezan a caer en este terrible pecado, en esta terrible aberración que es para Dios, que se llama la idolatría. Porque resulta que van y empiezan a buscar a cuanta imagen se le pasa por delante. Llámense vírgenes, llámense santos, llámense animales, palos, maderas, pero todos estos no son más que imágenes. No son más que abominaciones delante de Dios, porque no tienen ojos y no ven, no escuchan. Amén. Esto se llama idolatría y es abominación delante de Dios porque no adoras a Dios de corazón. Dios no quiere tu dinero. Dios no quiere nuestro dinero. Dice la palabra de Dios que Él no quiere sacrificios ni ofrendas, sino que lo ames y que cumpla sus mandamientos, que lo obedezcas. Eso es lo que Dios quiere. Y si quieres hacer un voto de obediencia y de religión, ¿qué manda el Señor? A que seamos misericordiosos con la viuda y con el huérfano, con aquellas personas que no tienen lo suficiente, que demostremos el amor con aquellas personas con las cuales realmente tienen necesidad. Amén. Dice la palabra de Dios que bienaventurado aquel que es pobre de espíritu. Y para esto envía a los fuertes de espíritu para que lo levanten. Esta es la misericordia que quiere Dios. Amén. Es decir, que tu fe y tu devoción sean dignas del pueblo de Dios. Esto es lo que quiere el Señor. Con respecto a la idolatría, Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 20, dice así: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios, hablando de las imágenes que no tienen vida, pero que sí son operadas por un demonio detrás de ellas. Por eso es que hay tantas tormentas, por eso es que hay tantos conflictos, por eso es que hay tantas tempestades dentro de los hogares. Porque dentro de los hogares, en vez de buscar a Dios, en vez de entender a Dios, han puesto un sustituto. Y ese sustituto está cobijado por un demonio. Hermanos, por eso
en nuestras casas no hay sanidad, por eso no hay prosperidad, por eso nuestras casas son un lugar de tempestad. Medio se calma la tormenta, pero vuelve otra vez a levantarse. Hoy estamos viendo un pánico total a nivel global. Estamos en medio de una tormenta, pero saben que cada quien hace lo que bien le parece. Cada uno rema para donde quiere, cada uno trata de salir de la tormenta como quiere, pero no se ponen de acuerdo. ¿Amén? No quieren aceptar que Dios está en medio de esta tormenta, no quieren aceptar que Dios tiene el control de todo. Amén. Si comprendieran y buscasen a Dios, si así lo hicieran, entonces podrían comprender lo que Dios realmente quiere de todas las personas, de toda la humanidad. Y habría paz aún en medio de esta tormenta. Hay otros en este mismo grupo, uno es la multitud, pero hay otros que también estaban ahí. Estos son los discípulos. Estos son son aquellos que conociendo la verdad, que conociendo a Dios, que caminando con Dios, tienen un corazón endurecido. A estos también el Señor los envía a la tormenta. Son aquellas personas que están sentadas en las iglesias, son aquellas personas que están allí domingo tras domingo, martes, miércoles, domingo tras domingo, allí sentadas, que han tenido por años la palabra de Dios en su corazón y en su mente, pero jamás ha salido de ahí. Son aquellas personas que están confiadas, porque un día le dijeron, di esta oración, y con esta oración vas a ser salvo, y con esta oración vas a estar en el reino de Dios. Y de hecho lo es, Pero a estos también Dios los mete en la tormenta. ¿Por qué? Porque es necesario que la iglesia de Jesucristo se mueva. Porque es necesario que los hijos de Dios proclamen y testifiquen del nombre de Dios. Muchos de nosotros estábamos callados, confiados. Hasta yo puedo hablar de mí mismo. Yo era reacio a usar las redes sociales. No me gustaba. ¿Por qué? Porque entendía que yo estaba ministrando a un grupo que Dios me había dado. Yo tenía una congregación y mi congregación estaba bien alimentada, estaba bien cuidada. Pero Dios nos sacudió. ¿Por qué? Porque estábamos confiados. Ahora le estamos predicando al mundo entero de un Dios vivo y de un Dios que está en control de todo. Amén. Estos, sus discípulos, los de la iglesia cristiana, los de la iglesia evangélica, como están muy acomodados, han hecho de la iglesia del Señor una religión. Se llenaron de teologías, se llenaron de cuanta doctrina humana pudieron inventar para así hacer sus estructuras, para así levantar sus movimientos. Y cada quien rema para donde quiere. Quizás usted eche un vistazo y se va a encontrar con miles de denominaciones, iglesias bautistas, metodistas, pentecostales, salvacionistas, infinidad de iglesias. Pero ninguna se pone de acuerdo. Ninguna se ha puesto de acuerdo. Llevamos 200 años de esta nueva era moderna y llevamos casi 500 años después de que así como dicen los católicos, de que nos volviésemos protestantes en contra de aquella tiranía católica. Y aún nosotros, conociendo la verdad, cada quien tiró por su lado. Cada quien empezó a remar en dirección contraria. Por eso el Señor nos mete en esta tormenta, en donde nadie puede salvarte, en donde la única persona, el único ser que te puede salvar es Él mismo.
Por eso Dios te mete en esta tormenta. Si bien eres parte de la multitud o si bien eres parte de los discípulos, estás en la misma tormenta. Amén. Aquí ya no valen ni científicos, ni gobernadores, ni papas, ni brujos, ni hechiceros, ni videntes. No. Aquí todos han sido hallados mentirosos. Todos han sido hallados en mentira. Tanto los científicos que se glorían de su ciencia, como aquellas personas que por más de 2000 años trataron de enseñar estas doctrinas que apartaron a los hijos de Dios de la presencia de Dios, hoy son mentirosos. Esta simple plaga le cerró la boca a todos los gobernadores de este siglo, a todos los gobernadores de este mundo. Yo, generalmente, siempre me dirijo hacia los líderes religiosos, porque aquellos líderes religiosos son los que tienen la palabra para traer vida o para traer muerte. Aquellas personas que por miles de años y sus doctrinas falsas y sus religiones falsas y sus rituales falsos, con ellos, con todas estas abominaciones, han hecho caer a miles de millones de personas en el error, y después del error, estas miles de personas y millones de personas han perdido la salvación y en este momento están en el infierno. A través de la historia de nuestra iglesia, miles de personas se han perdido. Son por culpa de estos y también por culpa de la multitud, porque la multitud no quiso en su corazón buscar a Dios. Prefirieron las teologías, prefirieron las doctrinas de hombres, prefirieron las filosofías, prefirieron lo moderno, pero desecharon la palabra de Dios. Por eso, hoy en día muchas personas están muriendo. Y no se están muriendo físicamente. Su espíritu y su alma, más bien su alma, se está muriendo, se está secando. Amén. Amén. Ahora, pero no todo está perdido para los que en verdad quieren buscar a Dios. Porque lo van a hallar, y a Dios lo van a hallar no en los templos, a Dios lo van a hallar en medio de la tormenta. Sí, porque Dios está en medio de la tormenta. Los discípulos están en medio de una tremenda tormenta y la barca está tan golpeada que apenas puede sostenerse. Pero justo en ese momento, Jesús, que estaba en el monte orando, habían pasado ya muchas horas y él seguía en comunión con su Padre. Los ve que estaban remando con gran fatiga, dice Marcos. Dice, y cuando estaban en lo más oscuro de la noche, como a la cuarta vigilia de la noche. Sí, hermanos, la cuarta vigilia no es que usted no pueda comer carne los viernes. La cuarta vigilia es un periodo de guardia, es un periodo de centinela y comprende entre las 3 y las 6 de la tarde. Y dice que cuando Jesús los vio como a la cuarta vigilia de la noche, cuando ya no habían fuerzas, dice que él venía caminando sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron, se turbaron y dice Marcos que él quería adelantárseles, que él no se iba a detener. El libro de Marcos lo narra. Dice, él quería adelantárseles como que solo quería observarlos para ver hasta dónde podían llegar sus fuerzas. Jesús solo quería observar y verlos, a ver hasta dónde podían ellos pelear contra esta tormenta, pero con sus propias fuerzas. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así dice el Espíritu Santo. Pero en ese momento, cuando lo ven, se turbaron y pensaban que era un fantasma. Y enseguida Jesús les habló diciendo, soy yo, no teman.
No teman, tengan ánimo, soy yo, no temáis. Porque solo la voz de Dios puede calmar tu tempestad. Solo la voz de Dios puede calmar tu tormenta. Solo la voz de Dios puede calmar las aguas. Amén. Aquí hay dos cosas. Vamos a utilizar, hay muchas, pero vamos a utilizar las más lógicas. Hay dos elementos. Está la barca. Esta barca representa a la iglesia. Esta barca representa a esta iglesia que por muchos años, un poco menos de 2000 años, ha peleado grandes batallas. Ha tenido que sufrir tempestades, tormentas a través de los años. A través de la historia la han querido destruir. El enemigo se ha ensañado con la iglesia del Señor y la ha querido destruir. La religión la ha querido destruir. La Inquisición la ha querido destruir. Desde todos los ángulos de que usted lo pueda mover, de que usted lo quiera ver, se va a encontrar que todos quieren destruir a la iglesia del Señor. Y quieren destruir a la iglesia del Señor porque la iglesia del Señor se rige bajo la palabra de Dios. De manera que ustedes pueden observar quiénes son los que quieren destruir a la iglesia del Señor. Aquellos que quieren acabar con la palabra de Dios. Amén. Hoy yo estoy muy gozoso y me siento muy contento de que Dios me haya llamado a su ministerio, de que Dios me haya tenido por digno, a pesar de quien fui en alguna vez en mi vida. Dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice el libro de los Corintios, la segunda carta, en el capítulo 5, verso 17. Hace unos 3 años, de unos 3 años hacia aquí, recibí una palabra del Señor y lo vine enseñando por este tiempo con mucho temor y con mucho temblor. Les decía a mi congregación, la iglesia del Señor no está en los templos. La iglesia del Señor no está en los lugares suntuosos. La iglesia del Señor no está en la teología. La iglesia del Señor no está en las doctrinas de los hombres. La iglesia del Señor está en el desierto. Allí tenemos que buscar la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor está escondida. Va a llegar un día, les decía yo, en que la iglesia del Señor resplandezca en medio de las tinieblas. Va a llegar un día en que esta iglesia se levante, porque aunque nosotros estemos sentados dentro de las iglesias, no todos somos iglesia del Señor. Y hoy el Señor hace veraz estas palabras. Dice la palabra de Dios que Dios respalda a sus profetas. Y hoy, saben hermanos, que los edificios están vacíos, que las bancas preciosas, las bancas hermosas por las que han recobrado tanto dinero, están vacías. Los pisos de mármol, las paredes pintadas, los micrófonos, los parlantes, están sin que nadie los escuche. Hoy, estos lugares están vacíos. Estos que se dijeron llamar apóstoles, profetas, papas, sacerdotes por todo el mundo, que decían tener la verdad, que decían tener el camino de la salvación, hoy no se escuchan. Todos han sido hallados mentirosos. Pero hubo aquella barca, aquella iglesia que estaba allá escondida, que estaba allá en ese lugar donde casi nadie quiere ir, allá en el desierto, allá en medio de la tempestad. Empezó a levantarse con gran poder y gloria. Empezó a predicar en las salas, empezó a predicar en las ventanas, empezó a predicar en las puertas, empezó a predicar en las veredas. Policías a nivel del mundo empezaron a cantar las maravillas de Dios por las calles, mientras que las personas salían por las ventanas a recibir esta palabra. Y esta iglesia se empezó a despertar, porque en ese momento
los siervos de Dios hablábamos y decíamos, llegará el momento en que nosotros tengamos que ser como la primera iglesia, como aquella iglesia de los santos apóstoles, aquella iglesia que se reunía en sus casas, aquella iglesia que tenía que cerrar sus puertas porque afuera había persecución. Y hoy, hermanos, esa iglesia, la iglesia verdadera, está allí en tu casa. El diablo no pudo tener más, ni pudo retener más a la iglesia dentro de los templos. Hoy la iglesia del Señor se está levantando. Amén. Gloria a Dios. Dice que también estaban allí los discípulos dentro de la barca en ese momento. Dice, unas horas antes estaban en la presencia de Jesús multiplicando los panes y los peces, y ahora ven que Jesús viene caminando desde el mar y entonces se turba su corazón y quedan espantados. Sí, hermano, los hermanos están espantados. Hay muchos hermanos que conociendo la voz de Dios y conociendo el poder de Dios están aterrorizados tan o más que el mundo. ¿Saben ustedes que no es lo mismo estar en la tormenta que estar en medio de la tormenta? Porque cuando estamos en la tormenta, dice Santiago, que todo viento contrario nos lleva de aquí para allá. Es como si estuviéramos en ese gran huracán, en esa gran tormenta, todo relámpago, todo destello empieza a girar en nosotros y empezamos a ser presa de todos los vientos. Y nos aterrorizamos, caemos presa del pánico, caemos presa del miedo, caemos presa del temor. Pero cuando estamos en medio de la tormenta, cuando estamos allí, en ese lugar, en medio de la tormenta, puedes ver todo lo que gira a tu alrededor y puedes empezar a juzgar y puedes empezar a discernir y puedes empezar a tener el control. Allí es donde Dios te quiere tener. Allí en medio de la tormenta. No puedes llegar a este lugar solo. Tienes que llegar con Jesús. Tienes que llegar con Dios, porque Dios está en medio de la tormenta. Amén. Jesús en cierta ocasión le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Ya en su tercera vez. Y Pedro le dijo, sí, Señor, te amo. Ya casi con tristeza. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. En ese momento Pedro estaba tan atribulado y atormentado que no lo entendía. ¿Cómo vamos a apacentar los siervos de Dios a las ovejas cuando estamos atribulados, cuando nosotros estamos atormentados? ¿Cómo vamos a llevar paz, tranquilidad, una palabra de aliento a nuestras ovejas? Necesitamos que Jesús esté en medio de la tormenta, esté con nosotros en esta tormenta. Y necesitamos que Jesús esté y entre a nuestra barca. ¿Por qué? Porque la barca representa a la iglesia. ¿Tú estás en la barca? Es la pregunta para hoy. ¿Tú estás en la barca del Señor? Pues el Señor quiere entrar a la barca. El Señor quiere entrar, pero también está ahí, en medio de la tormenta, para que nosotros entendamos que tenemos que estar en ese lugar. Muy bonito estar en la iglesia. Muy hermoso ir cuando se nos dé la gana. Cada quien tiene y hace lo que bien le parece. Pero ¿quién podrá sostenerse delante del Dios de la gloria? Cuando Él quiere, te pone a orar. Cuando Él quiere, te pone a ayunar. Cuando Él quiere, hace que te congregues. Y hoy es ese día. Amén. De manera que podemos entonces entender que si Dios nos manda la tormenta, es también Dios que está en medio de la tormenta. Pero también es Dios que te salva de la tormenta.
Amén. Dice la historia que uno de sus discípulos, el más osado, el más impulsivo, el más terco, Pedro, que representa a aquellos cristianos valientes, aquellos cristianos que no le tienen temor a nada, aquellos cristianos que no importa la tormenta, se levantan y quieren hacer la voluntad de su Dios, aunque sean torpes. Esos Pedros, ese Pedro, dice que sin miedo a esta tenebrosa tormenta le dice, Señor, si tú eres, manda a que yo también camine sobre la mar. Manda a que yo también camine sobre las aguas. Y dice que Jesús le dice, ven. Y aquel hombre se lanzó a estas aguas y empezó a caminar sobre el mar. Claro, hermanos, cuando cuando una hermana se levanta en fe, se levanta para hacer algo diferente para Dios, para trabajar para Dios, pues empiezan a levantarse en las aguas de las críticas, empiezan a levantarse en las aguas de los religiosos, de los teólogos. Y aquella persona quizás empieza a sentir que realmente está en una tormenta. Dice que Pedro empezó a sentir que se ahogaba. Y muchas veces, hermanos, he escuchado tantas prédicas que hablan de la poca fe de Pedro, que hablan de que Pedro fue siempre un impulsivo, que siempre fue una persona torpe, que siempre fue una persona que le faltó la fe, que tuvo muy poca fe. No sé si ustedes lo han escuchado quizás, pero pocas veces he escuchado decir de Pedro que fue aquel hombre que se atrevió a creer, que fue aquel hombre que a pesar de sus impulsos se atrevió a dar ese paso de fe, a caminar sobre la tormenta. Dice la Escritura que finalmente Pedro, por tanta ataque de aquellas olas y quizás por tanta relámpago y empezó a sentir temor y empezó a hundirse. Y fue en ese momento cuando se estaba hundiendo que sintió la mano poderosa del Señor. Lo agarra el Señor y le dice, oh Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y yo quiero centrarme 2 segunditos en esta escena. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? No lo regaña. No le dice, hey, ¿por qué? Le dice, ¿por qué dudaste si lo estabas haciendo bien? Caminaste, lo hiciste. Esto es lo que a nosotros nos soporta. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Que la fe es como un granito de mostaza. Solo necesitamos un poco de fe. Solo necesitamos creer. Solo necesitamos entender que Dios está allí. Y si yo camino por fe, aunque a la mitad del camino desfallezca, Dios me va a rescatar. Sí, dice que una mirada de fe, dice el coro, una mirada de fe puede salvar al pecador. Dios va a completar tu fe, pero tienes que tener la pasión, el impulso de hacer algo para Dios. Ser un Pedro. Dice la Escritura que los dos volvieron a la barca y cuando entraron en la barca, la tempestad se calmó y aquellos discípulos que estaban ahí reconocieron a Jesús y lo adoraron y le dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pero no dice que ellos hayan vuelto nadando. Lo más probable es que Pedro y Jesús hayan venido caminando sobre el mar. Lo más probable es que Pedro haya tenido esta gran oportunidad de poder entender aquel misterio en medio de la tormenta. Porque cuando Jesús está en medio de la tormenta,
también nosotros estamos ahí. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos que procurar la mente de Cristo. ¿Para qué? Para discernir, para juzgar. Ahora tenemos el control con el Señor. Amén. Hoy en día estamos viviendo una terrible tormenta a nivel global, a nivel mundial. Países completos sucumben ante esta terrible plaga. Es terrible ver a la nación, a la hermana nación del Ecuador, que sus muertos están en las esquinas, que sus muertos están allí siendo quemados porque no encuentran un lugar. Jeremías capítulo 9, 22, 24 dice: Habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Hay muchas naciones que en este momento se están mostrando arrogantes ante Dios. Y a mí me causa mucha tristeza, hermanos, ver a mis hermanos en el Ecuador, en Brasil, no hay donde poner los muertos. Ver en esta mañana, en mi oración, y tengo una tristeza en mi corazón por Venezuela, porque a pesar de que la condición social es terrible, hay un gigante que se le está acercando, y son nuestros hermanos. Son personas que compartíamos juntos, pero su arrogancia y su orgullo llegó a tal nivel que el Señor los tiró por el suelo. Y ahorita no son más que eso. Cada vez que se escucha hablar de un venezolano, es como si se estuviera escuchando hablar de una langosta. Esto es terrible, hermanos. Hay naciones tan arrogantes. Miren lo que se está descubriendo ahorita. Esta plaga, este gen, este virus, ha sido creado por el hombre. Ayer arrestaron a un científico en Harvard que, según las autoridades, fue el que vendió el virus a los chinos. Y los Estados Unidos estaban involucrados en esto porque dicen que este virus tiene un ADN y que por medio del ADN, como si fuera una huella humana, se puede detectar de dónde viene. Y este ADN viene de los americanos, vendido a los chinos. Y allá en estos chinos, los mismos americanos dijeron en el año 2015 que ellos se retiraban del proyecto porque era muy peligroso y este virus se podía salir de control. Ellos sabían de la pandemia, ellos sabían de lo que iba a pasar hoy en día. Países como China, que adora al dragón, que la Biblia lo llama serpiente antigua, diablo y Satanás, fue donde se propagó el virus. De ahí salta Italia, el país donde está sentada la gran ramera, donde está la idolatría, donde está la Babilonia pagana. De allí, gran mortandad, porque lo que dicen las autoridades, los que dicen los noticieros o la prensa, es totalmente falso. En Wuhan dice que fueron solo 3.200 muertos. Es totalmente falso. Fueron 3.200 muertos diarios, hasta cuando después de casi 4 meses pueden contener el virus. Así que miles de personas murieron. En Italia, miles y miles de personas han muerto.
en su mayoría personas adultas, mayores, ancianas, personas que nunca quisieron aceptar el perdón de Dios, porque estaban allá en la cuna del Vaticano y la religión los absorbió, la religión los puso presos. De ahí saltó a España, la segunda después de Italia, que aún todavía tiene corona y se gloría de lo que es. Después de recorrer muchos países, Sudamérica, Centroamérica, llega hasta esta nación, hasta este lugar, el centro y la cuna del comercio mundial, donde se toman las decisiones más aberrantes del mundo, y especialmente en la ciudad de Nueva York, donde funciona aquel gran edificio en la calle 39 de Manhattan. Sí, la Organización de las Naciones Malvadas, de las Naciones Unidas. Es aquí donde se manipula todo lo que tiene que pasar a nivel mundial. Estas 4 naciones, hermanos, fueron las que en un principio defendieron a capa y espada la legalización del aborto, el género, la libertad de género, el lesbianismo, el feminismo. Todas las guerras que se están fundamentando salen de allí. Y es el lugar donde más mortandad ha habido. El presidente Trump dijo en un comunicado: estas 2 próximas semanas van a ser tan terribles para los Estados Unidos como nunca antes. La prensa dice, se van a esperar cerca de 200,000 muertos. Pero ya los doctores están diciendo que estamos esperando cerca de 2 millones de personas que van a perder la vida. Hermanos, Dios está llamando a su pueblo. Dios sigue llamando a su pueblo, no importa dónde esté. Dios lo está llamando a prepararse porque Jesucristo viene pronto. Hay mucho pueblo de Dios, que tiene que venir a los pies de Cristo. Y este pueblo de Dios no es que esté en las iglesias, están metidos allá en la Babilonia, están metidos en la idolatría, están metidos en el catolicismo, están metidos en los testigos de Jehová, están metidos en los mormones, están metidos en las sectas cristianas, están metidos en la misma iglesia cristiana. Y de esa iglesia tiene que salir, porque tiene que salir a ser pueblo de Dios, tiene que salir a ser iglesia de Dios. Tenemos que salir a buscar al Señor. Tenemos que salir al medio de la tormenta, porque en medio de la tormenta es donde vamos a encontrar a Dios. Dice Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Esta es la palabra del Señor a todo aquel que practica una religión o que practica todo tipo de culto que es aberrante delante de Dios. Dios te está llamando. Dios te está diciendo: salgan de ahí. Ustedes son pueblo mío. Ustedes son ovejas de mi prado. Es tiempo de que salgan de ahí. Los juicios del Señor han llegado. Escápate por tu vida. No sigas preso, no sigas en ese lugar porque hay un cazador que te tiene ahí, preso. Dios te está llamando a la libertad, Dios te está llamando a la santidad, Dios te está llamando a ser pueblo de Dios. Es inevitable, hermanos, que esto se detenga. Es inevitable que las muertes se detengan. Tengamos cuidado de nuestras oraciones. Pidamos al Señor misericordia, así como Moisés en su momento pidió al Señor allá en el Sinaí que detuviera la mortandad, pero sabiendo que el Señor lo había decretado. Pidamos por misericordia a Dios. Es inevitable que esto se detenga, porque ya fue decretado. Allá en los cielos se decretó el día en que esto tenía que ocurrir. Habrán muchos muertos, millones de muertos a nivel mundial.
Habrán muchas personas muertas y quizás sigamos viendo cadáveres en las calles o en las esquinas. Y ese no es el problema. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Que estos muertos que están tirados allá en la esquina, aquellos que están perdiendo la batalla, se están muriendo sin Cristo. El problema no es morirse, porque al final de cuentas todos vamos a morir. En algún momento Dios nos va a llamar a su presencia. Pero esta es la diferencia con el cristiano, con el Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios es llamado a la presencia de Dios, entiende en su corazón que su alma está a salvo y que se va con Cristo, que se va al descanso eterno hasta el confinamiento de los mundos, de los tiempos, perdón, hasta cuando venga el tiempo en que tengamos que vivir allá con el Señor en gloria. Pero cuando se muere sin Cristo, directamente va a ir a una condenación. Va a ir allá, a ese lugar que muchos no creen, en el infierno. Hermanos, el Señor viene por nosotros. Por eso dice la Escritura que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hoy es el día que Dios preparó para salvación. Dice Corintios, 2 de Corintios 2, 2 de Corintios 6, 1, 2. Dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. No importa de dónde Dios hoy te esté llamando, no importa de dónde Dios hoy a ti te esté sacando, si te está sacando de la idolatría, si te está sacando del catolicismo, si te está sacando de alguna de estas sectas cristianas. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día en el que el Señor quiere romper esas cadenas. La pregunta es, ¿tú estás en la barca o quieres salir a recibirlo fuera de esta barca? Porque si estás en la barca, entonces estás en la tormenta. Pero si quieres salir a recibirlo fuera de la barca, vas a ir al centro, al medio de la tormenta donde está Jesús. Y vas a volver junto con Él y vas a apacentar las ovejas, aquellas que están en esa barca. Esto es importante, hermanos, que los entendamos, porque nosotros somos aquellos Pedros, somos aquellos esforzados, aquellos valientes, aquellos que se atrevieron a caminar con el Señor. Pero en cada una de nuestras casas hay unas ovejas a las cuales tenemos que apacentar. Allá hay una barca. Ya la iglesia no está en los templos. Ahora la iglesia está en tu casa, está en tu sala, está en el lugar donde te reúnes como familia. Es aquí donde el Señor te quiere tener. El diablo quedó boca arriba. El diablo quedó espantado porque jamás se imaginó de que la iglesia verdadera, de que la iglesia del Señor se levantara. Y se levantara porque jamás estuvo metida en los templos. Cada hermano, cada fiel, llevaba el amor de Cristo dentro de él. Y en el momento menos esperado, el Señor los avivó. Amén. Quiero leer algo ya para terminar. Dice que en 3 meses, justo como Dios hizo con las plagas de Egipto, Dios nos ha quitado todo lo que adoramos. Dios dijo, ¿quieres adorar atletas? Voy a cerrar los estadios. ¿Quieres adorar a los músicos? Voy a cerrar cada evento. ¿Quieres adorar actores? Voy a cerrar los teatros. ¿Quieres adorar el dinero? Voy a apagar la economía y a colapsar la bolsa de valores. ¿Quieres adorar tu propio intelecto y respaldarte en un título o en una graduación? Voy a cerrar todas las escuelas. ¿Quieres adorar a tu propio cuerpo? Voy a cerrar los gimnasios. ¿Quieres poner tu confianza en tus amigos o en Jesús?
pues voy a hacer que ni siquiera puedas acercarte a tus amigos. ¿No quieres buscar mi rostro y adorarme? He aquí, haré que me adores sin esperar a que llegue el domingo para ir a la iglesia. Porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Amén. Hoy, hermanos, es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor escogió para que tú seas salvo, para que tú te reconcilies con Dios, para que tú vuelvas a ser iglesia del Señor. Hay multitudes que están esperando a ser rey, a Dios para poderlo manipular. Pero hay discípulos que también están allí muy cómodos, dándole like, dándole me gusta o poniendo un amén a todas las palabras que se están diciendo por las redes sociales. Pero no se están levantando como iglesia. La iglesia del Señor se levanta con poder. La iglesia del Señor está más fuerte que nunca. Tú y yo somos la iglesia del Señor. Este llamado, hermanos, es para que continuemos peleando la buena batalla de la fe, como decía Pablo, para que sigamos adelante. Nosotros necesitamos a Jesús con nosotros, en nuestra barca. Necesitamos a Dios con nosotros. No nos necesita Dios, nosotros lo necesitamos a Él. Con Él en nuestra barca no hay tempestad que se nos pueda acercar. Con Jesús en nuestro corazón estaremos a salvo. Dice el Espíritu Santo: quiero pues que los hombres levanten y oren en todo lugar, y levantando manos santas, sin iras ni contiendas, teniendo este sello: conoce Dios, el Señor, a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. Dice que cuando se acabó esta travesía, cuando se acabó toda esta tempestad, la barca se dirigió hacia un lugar que se llamaba Genesaret, que significa el lugar donde se rascan las arpas, el lugar de la alabanza. Y es allí donde empieza una tempestad tremenda, pero no allá afuera, sino aquí dentro de nuestros corazones. Porque empieza a haber una euforia, empieza a haber un destello de alabanza para el Señor. Hemos salido de la tormenta porque Cristo está con nosotros. Quizás seas tú como Pedro, que se atrevió, o quizás seas tú como aquel discípulo que estaba atemorizado dentro de la barca, o quizás sea como la multitud. No importa. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reconciliación. Que cada uno de nosotros podamos entender que estamos en las manos de Dios. Que actuemos con fe. Una mirada de fe, un paso de fe puede salvar al pecador. Acompáñeme a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Sabes tú, mi Dios, el tormento que se levantó en este día para que este mensaje pudiera llegar, Señor, hasta allá donde mis hermanos. Tu palabra, Señor, jamás vuelve vacía. Por eso me apresuro, Señor, a que en este momento, mi Dios, mis hermanos puedan recibir de tu palabra. Bendícelos grandemente, Señor. Y permíteme orar nuevamente por Venezuela, mi Dios. Oh, ten misericordia, Señor. Se está acabando el tiempo. Padre, mira los corazones, detén, Señor, esta barbarie. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos sigas protegiendo y que levantes esos Pedros para que allá en sus iglesias, en sus casas, puedan apacentar a tus ovejas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.